Para algunos, la fe en Dios y en sus promesas les parece algo sin sentido. Para otros, la fe en Dios y en sus promesas les ha transformado la vida como ninguna otra cosa. Y hay quienes están en un punto intermedio. Pero es probable que usted, crea o no en un creador, valore la verdad. Valora la exactitud. Valora reunir evidencia sólida y ver las pruebas. Ahora bien, cuando hablamos de la fe en un contexto religioso, a veces hay cierto misterio alrededor de esa palabra. La gente dice, bueno, es algo que uno simplemente tiene. Está dentro. Uno simplemente lo siente. No hay evidencia para ello. Pero, ¿es esa la fe verdadera, la fe genuina? Ya sea que usted posea cierta medida de fe o que sea la primera vez que la analiza en este contexto, hoy hablaremos de cómo puede edificarla. Sin embargo, para edificar la fe, primero tenemos que saber qué es la fe verdadera. La Biblia nos da un fundamento sólido sobre el cual edificar. Fíjese cómo se describe la fe verdadera. Por favor, acompáñeme a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Un versículo que da un fundamento sólido para la fe. Dice, la fe es la certeza de que sucederá lo que se espera, la prueba convincente de que existen realidades que no se ven. Hay mucho contenido en esas 23 palabras, ¿verdad? Pero, ¿qué significa? Analicemos algunas palabras clave. ¿Notó que dice, la fe es la certeza? En el idioma original, también puede traducirse como evidencia convincente. Entonces, de inmediato entendemos que la Biblia nos enseña que la fe verdadera no está exenta de pruebas, no es un misterio. Se basa en evidencia convincente. Y no solo eso. Fíjese que dice certeza de que sucederá lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Si usted estudia la Biblia, encontrará que está llena de promesas, llena de esperanzas para el futuro. Entonces, la fe también es creer, porque hay evidencia convincente de que podemos confiar en lo que la Biblia dice para el futuro. Pero no también que el versículo habla de realidades que no se ven. La fe se edifica sobre una realidad que no podemos ver, que hay un creador, hay un Dios, hay un diseñador inteligente. Y sabemos que hay evidencia concreta, sí, evidencia convincente de que Él existe. Para ilustrarlo, piense en su celular. Usted tiene uno, ¿cierto? La mayoría de nosotros lo tiene. Ahora bien, puede ver las ondas de radio que transportan sus mensajes de texto, sus llamadas, su voz, mientras habla con alguien cerca o al otro lado de la Tierra. No, no las ve. Pero cuando ve esas barritas de señal, sabe que hay conexión. Y cuando envía su mensaje, ¿qué espera? Que llegue, que la otra persona lo vea. O cuando hace la llamada, que lo puedan oír. ¿Por qué tiene esa certeza? Porque hay evidencia convincente. Ha ocurrido miles de veces, ¿verdad? De igual manera, así funciona la fe. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hebreos 11, 1 nos enseña que la fe se edifica sobre evidencia convincente. Es creer y confiar en Dios y en sus promesas sabiendo que son reales, sólidas y dignas de confianza porque hay prueba concreta. Ahora bien, para completar el concepto, el escritor bíblico Santiago dice en el capítulo 2, versículo 20, que la fe sin obras es inútil. Así que la fe no es solo creer, la fe lo impulsa a la acción. Ya hemos definido qué es la fe verdadera según la Biblia. Está claro. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez por qué es tan importante tenerla? Bueno, si todavía está en el libro de Hebreos, mire el versículo 6 del capítulo 11, que nos explica por qué la fe es tan importante, tan vital. Dice,
Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. ¿Vio por qué la fe es tan vital? Este versículo nos enseña dos cosas importantes. Número 1. Sin fe, no puede agradar a Dios. En otras palabras, no puede hacer feliz a nuestro Creador. Y buscar a Dios diligentemente significa dar pasos para conocerlo, como quien inicia una relación. Podríamos resumir el versículo 6 así: no puede acercarse a Dios, no puede hacerlo feliz, no puede ser su amigo sin fe. Número 2. ¿Por qué querría ser amigo de Dios? Bueno, con cualquier amistad reconocemos que hay beneficios, hay bendiciones. Mire de nuevo el versículo 6. Note que dice, el que se acerca a Dios. La Biblia define acercarse a Dios por medio de la oración, esa comunicación reverente con nuestro Creador. La capacidad de hablar con Él. ¿Qué sucede cuando tenemos esa relación en la que podemos hablar con nuestro Creador? Bueno, en Mateo 21, versículo 22, un amigo de Dios dijo esto: y todo lo que pidan al orar, si tienen fe, lo recibirán. Ese sí que es un buen beneficio. Y el versículo 6 también dice que Dios recompensa a los que lo buscan. Hay beneficios, hay bendiciones. ¿Cuáles son algunas de ellas? Fíjese cómo lo expresó un amigo de Dios en Juan 3, 16. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Vaya, esa sí que es una recompensa por ser amigo de Dios. Y además, no son solo promesas para el futuro. En Mateo 17, 20 se dice: si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, muévete para allá, y se moverá. Una relación con Dios también nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida ahora mismo. Entonces, ¿por qué es tan importante tener fe? Como aprendimos en Hebreos 11, 6, sin esa cualidad vital no puede acercarse a Dios, agradarle ni ser su amigo. Pero entonces, ¿cómo se obtiene? ¿Se hereda? ¿Se la pasan sus padres cuando llega a la edad adulta? ¿Se compra? ¿Se nace con ella? No. Entonces, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se adquiere? Tiene que edificarla. ¿Cómo edifica la fe? Ese es precisamente el tema de nuestra conversación: edificar fe en Dios y en sus promesas. Así que empecemos por ahí: edificar fe en Dios. Razonemos sobre lo que nuestros ojos pueden ver, el mundo que nos rodea. Lo invito a acompañarme a Isaías 40, versículo 26. Fíjese en lo que reconoce el escritor bíblico. Dice: levanten la vista al cielo y vean. ¿Quién ha creado estas cosas? Es aquel que las hace salir como un ejército, contándolas una por una, a todas las llama por su nombre. Su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante que ninguna de ellas falta. Ahora bien, mientras sus ojos se deleitan con la siguiente imagen que verá. ¿No es asombrosa nuestra galaxia, la Vía Láctea? Si alguna vez ha salido en una noche clara, en un cielo oscuro, y ha visto la Vía Láctea, es inevitable sentirse maravillado. Los científicos estiman que nuestra galaxia contiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas. Y si nuestro ojo pudiera ver más allá de nuestra propia galaxia, los científicos han observado que hay unos 2.000 millones de galaxias en el universo observable. Si se sintió pequeño solo con mirar nuestra propia galaxia, es porque lo somos. Es increíble, es vasto. Pero ¿qué aprendemos de esto?
¿Es solo un hermoso cielo nocturno adornado con luz? Mire de nuevo el versículo 26. Aprendemos algo importante. ¿Quién creó estas cosas? Es aquel que saca su ejército por número, que a todas las llama por su nombre. Aquí hay un hecho: las personas que crean cosas, que fabrican, que diseñan, quizás usted sea un artista, notarán que como humanos nombramos las cosas cuando las construimos. Le ponemos un nombre. ¿Por qué? Por ejemplo, los zapatos que tiene puestos llevan el nombre del fabricante. Estos lentes tienen una marca. Aprendemos que nuestro creador, este diseñador inteligente, hace lo mismo. Todo lo que llena el cielo nocturno, él dice, lo he nombrado. Tiene un propósito para mí. ¿Qué hay de esa vasta energía dinámica, ese poder impresionante? Los científicos han calculado que nuestra Tierra recibe solo una parte de las 2.000 millones de partes de energía que produce el Sol. Asombroso. ¿Qué significa esto? ¿Alguna vez ha notado que estamos a la distancia justa del Sol para que nunca nos quememos ni nos congelemos? La Tierra es ideal para la vida, ¿no es así? ¿Quién calculó esa distancia perfecta entre el Sol y la Tierra? Es simple razonarlo. Pero hay más. Sabemos que el Sol produce radiación, calor, millones de reacciones de hidrógeno. Produce radiación ultravioleta, radiación dañina. Sin embargo, ¿qué hay de los escudos invisibles que rodean nuestra Tierra? Piense en el campo magnético que protege nuestro planeta. Nuestra Tierra sería constantemente bombardeada por meteoros. ¿Se imagina vivir con miedo constante de que cosas caigan del cielo? Pero nuestra atmósfera, esa energía magnética, los consume. ¿Y qué hay del otro escudo invisible, la atmósfera? Esos gases cuidadosamente mezclados llamados ozono que se adaptan según la radiación que viene del Sol. Y sin embargo, ¿qué se permite pasar a través de esos escudos? Solo la cantidad justa de luz para hacer la vida placentera. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Hay razones para creer en un creador? Acerquémoslo más a nuestro hogar. Leamos Hebreos capítulo 3, versículo 4. Por favor, acompáñeme allí. Esta es una pieza sólida de evidencia con la que, sin duda, usted estará de acuerdo. Fíjese en la primera parte de Hebreos 3, versículo 4. Dice, claro, toda casa es construida por alguien. Sabemos eso. Usted nunca ha visto un helicóptero volando por el cielo, dejando caer una carga de material de construcción que, de forma pensada, se ensamble sola en una casa. No, una casa se construye con un propósito, se planea. Me atrevo a decir que la mayoría, si no todos, cuando se levantó hoy fue al baño, abrió el grifo, quizás se metió a la ducha. El agua empezó a salir y usted no dijo, «¡Wow! Hay agua». ¿De dónde salió esto? Esto es asombroso. No. ¿Por qué? Porque toda casa es construida por alguien, como dice Hebreos. El plomero simplemente hizo su trabajo, ¿verdad? Solo estamos contentos de que por las tuberías pase el agua. Pero ¿cuál es el punto? ¿Quién instaló la tubería de la tierra? Piense en el ciclo del agua. La energía solar eleva el agua al cielo por medio de la evaporación. La evaporación condensa el agua purificada en nubes y las nubes se mueven por toda la tierra. Sueltan lluvia, granizo, nieve y el ciclo comienza de nuevo. El agua no se puede destruir, no se puede quemar, no se puede explotar, no se puede congelar permanentemente. Es la misma agua que ha estado en el planeta desde que comenzó. ¿Quién es el plomero? ¿Quién es el titular de la patente de un diseño así? Le hace pensar,
¿no? ¿Qué tal la complejidad de la vida? Aquí hay algo interesante. Quizás ha estado afuera en invierno. ¿Alguna vez ha visto una gaviota o un pato de pie en agua superhelada? Y quizás usted pensó como yo, ¿cómo es que sus patitas no se congelan y se les caen? Diseño pensado con propósito. Se llama intercambio de calor a contracorriente. ¿Cómo funciona? En las patas del ave, estos intercambiadores de calor calientan la sangre a medida que regresa de las frías extremidades. Esos intercambiadores de calor conservan el calor corporal del ave y evitan la pérdida de calor de sus patas. Búsquelo, es asombroso. Arthur Frost, un ingeniero mecánico y aeronáutico, dijo esto sobre las humildes patas del ave: es uno de los intercambiadores de calor regenerativos más eficaces del mundo. Si usted es como yo, quizás ni siquiera había pensado en eso. Pregúntese, ¿quién es el titular de la patente de la naturaleza? Diseño pensado. Yo solía construir casas y mi parte favorita era cuando podía hacer una casa personalizada, porque cada parte estaba construida con un propósito. Estaba adaptada a las necesidades de la familia y a veces empezaba a mostrar el estilo del arquitecto. Lo llamábamos diseño con un propósito. Quizás usted ha llegado a conocer a algunos diseñadores famosos. ¿Alguna vez ha oído el nombre de Frank Lloyd Wright? Usted empieza a reconocer algunas de las cosas que él construyó. Dice, ah, sí. Reconozco que eso fue construido por Frank Lloyd Wright. Ese es su diseño, su uso pensado del agua, las formas, las características distintivas. Lo mismo nos puede pasar a usted y a mí cuando observamos la naturaleza, cuando observamos el universo, obtenemos bloques de evidencia convincente. Hay un creador considerado. Hay un diseño con propósito en el que usted puede edificar fe. Pero no nos detengamos aquí. Esos son solo unos fragmentos de evidencia. Ahora hablemos de algo más. Dado que vemos evidencia de un creador, ¿cómo puede usted confiar en él? ¿Cómo puede poner fe en lo que él dice? Razonemos sobre la evidencia que se encuentra en la Biblia. Leamos juntos Isaías 46, versículos 9 y 10. Aquí, bajo inspiración, Isaías escribe: acuérdense de las cosas anteriores de mucho tiempo atrás, de que yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios, y no hay nadie como yo. Desde el principio, yo predigo el final y, desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho. Yo digo, mi decisión se mantendrá, y haré cualquier cosa que yo desee. ¿Qué aprendemos de ese versículo? Mire el comienzo del versículo 10. Desde el principio, yo predigo el final y, desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho. Eso se llama profecía. La profecía exacta y veraz solo viene de Dios. Es una declaración, un mensaje inspirado, un juicio, una enseñanza moral, un mandato que viene de aquel que tiene el poder de cumplirlo. Aquí hay un ejemplo. En el libro de Isaías, capítulos 13, 44 y 45, el profeta Isaías dio una asombrosa profecía. Era el siglo VIII antes de la era común y la ciudad de Babilonia como potencia mundial aún no se había establecido. Y sin embargo, esto es lo que Isaías predijo sobre ella, como notará en la siguiente imagen. Isaías predijo que sería derrocada y nombró al comandante militar y a la nación que lo haría, los medos y los persas, bajo el mando de Ciro. Incluso describió la estrategia militar. Ciro desviaría el río Eufrates, cavaría un canal para que su ejército pudiera pasar. Y dijo que no sería un asedio largo. De hecho, las puertas de esta poderosa ciudad, Babilonia, se dejarían abiertas de par en par y en una sola noche la tomarían. Toda esta evidencia,
Claro, no tenemos tiempo para leer todos los capítulos, pero lo invito a que lo compruebe usted mismo. Verá que no solo lo mencionado en Isaías, sino incluso los libros de historia corroboran la cronología y la evidencia de lo que sucedió con la caída de Babilonia. Exactamente como Isaías lo profetizó. ¿De dónde vino eso? ¿No es de alguien que puede decir desde el principio el final? Quizás usted piense, bueno, tal vez Ciro de alguna manera tuvo acceso a los escritos de Isaías y simplemente lo hizo realidad. Sin embargo, aquí hay una pieza de evidencia sólida que usted y yo podemos ver con nuestros propios ojos. Isaías 13, versículo 20. Las primeras tres palabras que Isaías dice bajo inspiración sobre Babilonia son: nunca será poblada. Vaya. Si va a Google Maps, puede buscar Babilonia en el Irak moderno y verá que es un yermo, un desierto. No hay nada allí. De hecho, un comentarista bíblico dijo esto: hasta el día de hoy, todo lo que Isaías predijo sobre Babilonia se ha cumplido. Durante siglos ha sido un escenario de gran desolación. Es un montón de ruinas. Es imposible contemplar esta escena y no recordar cuán exactamente se han cumplido las predicciones de Isaías. ¿Qué hombre podría hacer esto? Es como decir, la ciudad de Nueva York no solo será una potencia mundial que será construida, sino que también será destruida y nadie volverá a construir sobre ella jamás. Vaya. Entonces, ¿qué piensa? ¿Hay bloques sólidos de evidencia para creer? Bueno, si mira de nuevo Isaías 46, versículo 10, notará que Isaías dijo algo más, algo profético pero también verdadero sobre el resto de las promesas. Al final del versículo dice, hablando de Dios, mi decisión se mantendrá y haré cualquier cosa que yo desee. ¿Qué otras decisiones, qué otras promesas ha hecho el Dios de la Biblia, Jehová Dios? Mire la imagen que tiene delante. Quizás le recuerde lo que se dijo en Hechos 24, 15, va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. ¿Qué significa? Millones, incluso miles de millones, volverán a la vida. O quizás le recuerde una promesa que Dios hizo en Apocalipsis 21, 4, le secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá. ¿Qué significa? La promesa de Dios de eliminar el sufrimiento, incluyendo los desastres naturales. El camino desde la cuna hasta la tumba habrá terminado. La muerte no existirá más. Esas son las promesas. Quizás piense, bueno, eso es demasiado bueno para ser verdad. No me crea a mí. Lo invito, si aún no ha tenido un estudio bíblico con los testigos de Jehová, por favor pregunte. Estarán encantados de mostrarle desde su propia copia de la Biblia la evidencia sólida y convincente que puede edificar su fe. Entonces, una vez que adquiere fe, ¿qué hace con ella? Bueno, no nos quedamos sin dirección. En Santiago capítulo 2, versículo 26, aprendemos que cuando nos esforzamos, investigamos y comenzamos a examinar las pruebas en la naturaleza que nos rodea y lo que la Biblia enseña, es inevitable que empiece a edificar la fe. Una vez que la adquiere, esto es lo que Santiago dice que debe hacer. Así es como la fe debería afectar su vida. Versículo 26. Así es, igual que el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiso decir? Cuando dijo el cuerpo sin espíritu, estaba diciendo que sin respirar, morimos. Es un concepto simple que entendemos. Si deja de respirar, deja de vivir. Nada puede dar vida a nuestro cuerpo ya. No podemos producir nada.
de la misma manera que le da vida, que le da aliento a la fe. Las Escrituras enseñan que son las obras, son las acciones las que son el aliento y la vida para la fe. Entonces, ¿de qué manera permitimos que nuestras acciones le den aliento o vida a nuestra fe? De dos maneras. Número 1, por lo que usted dice. En 2 a los Corintios 4:13, el escritor bíblico simplemente dijo, tuve fe y por eso hablé. ¿Qué quiso decir? Sabemos lo que es hacer ejercicio. Si está decidido a desarrollar músculo, a tonificar, hace ejercicio. Eso construye músculo. De igual manera, él dijo, tuve fe. Parte del proceso es que su fe se fortalece cuando usted habla. ¿Pero hablar de qué? De la evidencia que el escritor bíblico recibió. Miró la naturaleza. Leyó la Biblia, las verdades que se encuentran allí, y ahora necesitaba contárselo a otros. Y eso edificó su fe. Número 2. Pero la fe no es solo lo que usted dice, también es lo que usted hace. Recuerde Proverbios 3:5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no se apoye en su propio entendimiento. En todos sus caminos, tómelo en cuenta. En otras palabras, la fe es evidente en su vida por lo que piensa, por lo que dice, por lo que hace. Así que ahora, cuanto más ejerce fe, cuanto más ora, cuanto más experimenta el apoyo del Creador, más crece su fe. Y como un músculo, se fortalece porque la ejercita. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que no solo es posible edificar fe en Dios, sino que también es posible confiar en lo que Él dice. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, aprendimos que la fe se edifica sobre evidencia convincente. Que la fe es creer y confiar en Dios y en sus promesas sabiendo que son reales, sólidas y dignas de confianza porque hay prueba concreta. Aprendimos en Hebreos 11,6 porque la fe es tan importante que no puede agradar a Dios ni ser su amigo sin ella. También reconocemos que la fe no se hereda, no es algo que se compra, sino que tiene que edificarla. Isaías 40:26 nos recuerda que cuando observamos la naturaleza y razonamos sobre la evidencia, podemos edificar fe en que Dios existe. En Isaías 46:9 y 10 aprendimos que cuando examina y estudia la Biblia, cuando mira la evidencia, puede fortalecer su fe en Dios y en sus promesas. Y finalmente, en Santiago 2:26, llegamos a darnos cuenta de que la fe solo está viva cuando produce acción. Que sea su determinación, edifique su fe. Manténgala viva, aliméntela, riéguela con evidencia sólida de la naturaleza y de la palabra de Dios. Y con esto, usted probará que no solo es posible, sino que es el camino más sabio en la vida edificar su fe en Dios y en sus promesas.